¿Nos puedes mostrar qué tiene atrás tu playera? Sí, claro. ¿No les parece mucha casualidad que Kanye haya elegido a México por encima de cualquier otro país para volver a su carrera musical? México fue testigo del regreso de la figura más importante del hip hop y la cultura pop en la actualidad, que tuvo 2 fechas igual de exitosas. Tal vez eso es señal de que necesitamos hablar de Kanye, pero más allá de que sea una figura polémica, me parece que podemos conversar sobre su historia de vida, su lucha contra la bipolaridad y la razón por la cual perdió la cordura. Pero más allá del morbo, deseo hablar sobre su historia sin morbo, con pruebas y con una mayor sensibilidad. Una de las figuras más importantes de esta generación es sin duda alguna Kanye West. Un creativo, artista, rapero, productor, compositor, guionista, director y un largo etcétera. Diría que es un artista completo en todos los aspectos posibles. Es una influencia innegable en muchos otros. Ha influenciado la moda, la música, las tendencias, el sentido creativo de muchos artistas. Y no solo artistas cuando se trata de música, sino artistas de todos los tipos de arte. Con una fortuna de más de $2 billones entre todo su patrimonio, es una influencia innegable. Inclusive siendo un claro ejemplo de resiliencia y pasión por su trabajo. Sin embargo, hoy quisiera conversar no solo sobre Kanye como figura, pero quiero conversar sobre algo lo cual veo que pocas veces se conversa, y se trata de Donda, porque es sumamente importante para comprender sus comportamientos de alguna manera. Y paso súper rápido para decirte que si te gusta mi contenido, te invito a seguirme en mis otras redes sociales. También me puedes ver en la plataforma morada, ahí me gusta hablar de chill, y pasar por mi canal secundario para ver mis reacciones. Y sí, yo soy la experta en Kanye West. En mi más reciente iceberg de las cirugías plásticas, que si no lo han visto, vayan a verlo, me costó trabajo hacerlo y trae muchos momos, hablé de Kanye West y de Donda West y de cómo perdió su vida gracias a una cirugía plástica, lo cual agravó los síntomas de bipolaridad y depresión que vivía Kanye gracias a este importante pero lamentable evento. Hoy desearía profundizar sobre varias razones por las cuales Kanye no es una persona del todo cuerda desde el fallecimiento de Donda, sobre cómo Donda influenció la vida de Kanye y sobre cómo el fallecimiento de un familiar afecta la vida del hijo para siempre, y al mismo tiempo el accidente de tránsito que marcó su vida, pero parece que a todos les vale madre cuando se trata de temas serios. Antes de comenzar este video, sí quiero dejar muy claro que esto no busca blanquear las acciones de Kanye West. Yo estoy en contra del racismo y estoy en contra de las cosas que promueven la xenofobia y todo tipo de comportamiento incorrecto. Sin embargo, pienso que todas las historias merecen ser contadas y todos los lados merecen ser escuchados de alguna manera. Entonces quiero dejar muy claro desde un principio que yo no respaldo sus acciones y tampoco respaldo las cosas malas que ha hecho. Y sin más, ¡vámonos! Donda West. Donda West era más que la mamá de Kanye. Ella era su confidente, su inspiración y una fuerza guía en su vida. Donda Clearan West nació y creció en Oklahoma City, Oklahoma. Era hija de Lucille Eccles y de Porton Williams Sr., un activista por los derechos civiles. En agosto de 1958, ella y su padre participaron en una sentada en la farmacia de Cass Drug Store en Oklahoma City. Asistió a la preparatoria Douglas High School, de la cual se graduó en 1967. Obtuvo su licenciatura en inglés en la Universidad Virginia Union en 1971 y su doctorado en la Universidad de Auburn en 1980. Donda comenzó su carrera como docente a inicios de la década de 1970 en Morris Brown College en Atlanta y empezó a trabajar en la Universidad Estatal de Chicago en 1980. Durante un año enseñó inglés en la Universidad de Nanking como académica del programa Fulbright. En total, West pasó 27 años en la Universidad Estatal de Chicago, donde fue jefa de departamento de inglés, comunicaciones y teatro. La universidad recordó su papel en la creación del Centro Gwendolyn Brooks de Literatura Negra y Escritura Creativa, concebido como un espacio académico para enseñar obras de autores y poetas afroamericanos, al mismo tiempo que fomentaba el surgimiento de nuevos talentos literarios. Y es que era una mujer sumamente creativa, sumamente sensible ante el mundo y una mujer que siempre fue apasionada por todo. West era hijo de un fotógrafo también de noticias con sede en Atlanta y expadre de Black Panther, Ray West, y de una madre profesora universitaria. Donda West, de soltera, apellido Williams, también. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 3 años y West fue criado por su madre principalmente. Cuando una persona solo es criada por uno de sus padres, sea su madre, sea su padre, hay muchas cosas que van a definir la forma en que tú ves la vida. Las relaciones, los sentimientos, diría que son muchas cosas que se pasan por alto. Dentro del lore de Kanye West hay un punto de origen que suele pasarse por alto.
pero que explica más de él que cualquier polémica posterior. La figura de su madre, Donda West, y el año que pasaron juntos en China. No como un episodio anecdótico, sino como el momento en el que se consolidó el vínculo que lo sostuvo emocional e intelectualmente durante su infancia. Cuando Donda aceptó una plaza como profesora en la Universidad de Nanjing gracias a una beca Fulbright, no dejó a su hijo atrás ni lo trató como un acompañante pasivo. Lo integró por completo a la experiencia, confiando en que la exposición a un entorno radicalmente distinto sería formativa, no traumática. Kanye tenía 10 años cuando llegó a Nanjing y fue inscrito en una primaria local como el único extranjero del aula. Esa diferencia absoluta había sido devastadora sin una madre que ya lo había preparado para sentirse capaz. Donda lo educó en casa antes del viaje y ese trabajo fue tan sólido que al llegar, Kanye fue colocado 2 grados por encima de su edad en varias materias. Chinese, like, ni hao ma, shay shay ni, like. Donda le enseñó desde temprano que su mente era valiosa, que podía estar a la altura o por encima, incluso en espacios que no estaban diseñados para él. Le enseñó que nunca hay que desistir y nunca tienes que subestimarte. Puedes adaptarte a cualquier ambiente si tú quieras. La maternidad de Donda también se manifestó en lo cotidiano, en una forma de cuidado que combinaba curiosidad con protección. Kanye aprendió mandarín, a andar en bicicleta y se enamoró de la comida callejera, especialmente de los pinchos de cordero. Donda se negó a comprárselos por desconfianza hacia la higiene, marcando un límite claro. Ese equilibrio entre permitirle explorar el mundo y resguardarlo de sus riesgos fue constante. Inclusive cuando Kanye a escondidas intercambiaba pasos de breakdance por brochetas, lo que emerge no solo travesuras, sino un chico muy seguro de sí mismo, creativo, acostumbrado a negociar con el entorno, porque siempre tuvo una base a la cual regresar. Los recuerdos de quienes trabajaron con Donda refuerzan esta imagen. Yu Haoping, colega suya y entonces jefa del departamento de lenguas extranjeras de la Universidad de Nanjing, recuerda a Kanye como un niño que bailaba con soltura durante reuniones informales con dumplings. Eso, Tilly. Sin miedo al ridículo ni a la mirada ajena. Esa confianza no aparece espontáneamente. Es el resultado de una crianza que nunca le pidió hacerse pequeño, incluso en los episodios de conflicto en la escuela, como el enfrentamiento con un profesor por unos guantes que terminó con Donda haciendo llamada. Muestran a una madre presente, involucrada y dispuesta a acompañar incluso las partes difíciles del carácter de su hijo. Cuando Kanye ha hablado de China en entrevistas, no lo hace desde la nostalgia superficial, sino desde una memoria profundamente emocional. Ha dicho que cada visita lo devuelve directamente a 5º grado, caminando junto con su madre. Recuerda la sensación de estar acompañado. Por eso, en 2008, ya convertido en una figura pública, publicó un mensaje buscando a las personas que compartieron esa etapa con él en Nanjing. Ese gesto no es casual, es la necesidad de volver al único momento de su vida en el que su identidad está completamente contenida dentro del vínculo de Donda. Y es que a mí me parece muy curioso como Donda nunca redujo a Kanye a simplemente ser un niño que hiciera cosas y ya, sino que siempre estuvo ahí para acompañar a su hijo, incluso en los momentos en los cuales eran complicados. Y es que para mí hay cierta intimidad en que tu mamá te dé consejos en un proyecto que esté para ti en todo momento. Ella siempre lo apoyó. Y es que otra cosa, ya fuera del tema de China, es que el hecho de que su mamá fuera su manager siempre me ha parecido un aspecto muy importante a destacar, porque incluso su propia madre siempre le aconsejó: termina la universidad, sigue con tu proyecto de la universidad. Pero aún él tomando la decisión de abandonar sus estudios universitarios, ella lo apoyó y ella siempre estuvo para él. Siempre le decía que él era capaz de todo, pero al mismo tiempo siempre le decía sus verdades y le decía las cosas las cuales posiblemente la gente no le iba a decir. Y es que ella siempre le decía que la fama no podía comerse su cabeza, tal y como lo dice en algunos clips, tales como este. Alright, that's good, Kanye. This is so exciting, isn't it? But you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. Come off a little arrogant even though you're humble and everything. But it'd be important to remember that the giant looks in the mirror and sees nothing. You know what I mean? So do you think I come off too arrogant? En el año 2007, Donda decidió pedirle a Kanye que le pagara una cirugía plástica, específicamente una reducción de busto y una abdominoplastía. En noviembre de 2007, para sentirse más segura y mejorar su apariencia, como estaba más expuesta al estilo de vida de las celebridades de Los Ángeles, como nosotros todos sabemos que es un círculo en el cual se exige que las mujeres tengan ciertos estereotipos, ella empezó a sentir inseguridad. Sintió presión por lucir lo mejor posible y encajar en ese entorno. Y es que lamentablemente, este suceso resultó en su deceso, el día 10 de noviembre de 2007.
Su repentino fallecimiento el 10 de noviembre de 2007 dejó una marca indeleble no solo en Kanye, sino también en la industria de la música y los fans de todo el mundo. Donde se había sometido a una cirugía estética en una clínica de Los Ángeles, una decisión que trágicamente se llevaría su vida y se convertiría en su última decisión. En los días posteriores a su cirugía surgieron complicaciones. Los informes indicaron que sufría de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud que se vieron exacerbados por la anestesia utilizada durante el procedimiento. A pesar de ser llevado a un hospital después de experimentar dificultades, incluso hubo una llamada al 911 por parte de gente que estaba con Donda. Y lamentablemente, Donda no pudo ser rescatada. La noticia de su fallecimiento conmocionó a muchos. Se sintió como si se hubiera apagado una luz en la vida de Kanye, en su luz y en su manera de ser. I used to have this really smart aleck prayer. I said, God, deliver me from pain. And then he took my mom. So it's hard to hurt that much ever again. Kanye a menudo habla de lo profundamente conectado que estaba con su madre. Ella lo entendía como nadie más. Era su única compañera durante su infancia, era la única persona que estuvo para él, era la persona que lo empujó a ser quien era. En entrevistas después de su fallecimiento, expresó un profundo dolor mezclado con ira de perder a alguien que significaba mucho para él. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. Imagínense alguien con tal pasión que perdiera a la única persona que lo apoyaba incondicionalmente, sin importar las circunstancias y el esfuerzo que eso implicaría para los dos. En el año 2015, West dio a entender que se sentía que él era responsable del fallecimiento de Donda y le dijo a Q Magazine que si nunca se hubiera mudado a Los Ángeles, ella estaría viva y que no deseaba profundizar porque él se iba a sentar a llorar. La culpa es una parte común del proceso del duelo, pero también es posible que West se estuviera refiriendo aquí a los estándares de belleza imposibles hiperpresentes en la cultura de Los Ángeles y Hollywood, debido a que esos estereotipos de belleza a menudo elevan las características clásicamente europeas. Las mujeres negras pueden sentir la presión y el dolor de esos estándares de forma aguda. Su influencia todavía se puede ver hoy en el trabajo de Kanye. Los temas de la pérdida y el anhelo resuenan en muchos como sus álbumes posteriores del 2007. Canciones como Cold This Winter sirven como atributos conmovedores a su relación mientras reflexionan sobre el dolor en sí. Y es que Kanye no solo se quedó con reportar lo que pasó, es que Kanye fue mucho más allá y él luchó por la ley Donda. Y tú me preguntarás, ¿qué es la ley Donda? Y es que la ley Donda representó un punto de quiebre en la regulación de la cirugía estética en Estados Unidos, especialmente en el estado de California, porque nació directamente de una tragedia inevitable. Esta ley exige evaluaciones médicas más estrictas, la presencia de personal capacitado para emergencias y mayores controles en clínicas privadas, donde se realizan procedimientos cosméticos. Su importancia radica en que dejó de tratar la cirugía plástica como un lujo inofensivo y lo colocó en el terreno que siempre debió ocupar, el de un acto médico de alto riesgo. Antes de esa ley, muchas clínicas operaban con vacíos legales, priorizando el beneficio económico por encima de la seguridad del paciente. La ley Donda se convirtió así en un símbolo de protección, especialmente para mujeres afroamericanas, celebridades y personas vulnerables que eran blanco frecuente de prácticas médicas negligentes. La ley fue impulsada principalmente por Kanye West, quien utilizó su influencia pública tras el fallecimiento de su madre para presionar por un cambio real en el sistema. Fue aprobada por la legislatura de California con el respaldo de legisladores que entendieron que el caso de Donda no era una excepción, sino el reflejo de un problema estructural. Donda no falleció tras someterse a una cirugía plástica. Falleció por negligencia médica, en una clínica privada que no cumplía con los estándares adecuados postoperación. Kanye no solo habla del dolor personal, sino que convirtió ese dolor en una causa pública, insistiendo en que ninguna familia más debería perder a alguien por negligencia médica disfrazada de estética. La aprobación de esta ley fue, en muchos aspectos, una respuesta tardía pero necesaria a años de desregulación y silencio institucional. Para Kanye, esa ley importaba tanto porque su madre no solo era su madre, era su ancla moral, su guía intelectual y la única figura que creía en él incluso cuando el mundo no lo hacía. El fallecimiento de Donda no fue simplemente una pérdida personal, fue una herida que atravesó toda su obra, su identidad y su relación con la fama. Impulsar la ley Donda fue su manera de darle sentido a una tragedia que nunca logró procesar del todo. No podía traerla de vuelta, pero sí podía asegurarse que su nombre quedara ligado a algo que salvara vidas. En ese acto, Kanye intentó transformar la culpa, la rabia y el duelo en legado,
demostrando que el amor por su madre trascendía la música y se convertía en una lucha concreta contra un sistema que por descuido y ambición se le arrebató. Y es que, como yo misma comenté en mi iceberg, a menudo se suele juzgar mal las cirugías plásticas y generalmente se dice que no importa el estrato en el que estés. El tema es que generalmente dicen que uno fallece por cirugía plástica porque está pagando un mal cirujano o porque no tiene plata para pagar uno bueno. El tema es que las negligencias médicas están presentes en todos los estratos sociales de cualquier tipo. Hoy en día, Kanye sigue recordando a su mamá en sus conciertos, la menciona y recuerda su amor, su figura y su dolor. Trastorno bipolar. Kanye lleva tiempo manifestando que no se siente bien respecto a su salud mental. El día 26 de enero del 2026, Kanye emitió una carta donde manifestaba su intención de mejorar y disculparse por todas las cosas que ha hecho durante mucho tiempo. Kanye explica que hace 25 años sufrió un accidente automovilístico que le causó una lesión en el lóbulo frontal del cerebro, lo cual no fue diagnosticado correctamente hasta 2023. Esa negligencia médica afectó gravemente su salud mental y contribuyó al desarrollo de su trastorno bipolar tipo 1. Describe cómo la bipolaridad, especialmente en fases maníacas, genera negación, pérdida de contacto con la realidad, lo que lo llevó a decidir a hacer cosas que hoy lamenta profundamente. Y es que durante el 2025, Ye tuvo actitudes muy caóticas, polémicas y en algunos casos perturbadoras. Los que hemos sido fans de él por años decimos que generalmente eso no lo podría hacer Kanye, cosa que yo no podría constatar, pues en realidad no estaba dentro de su arte. Lo único que yo veía era una persona que se notaba que no estaba bien o que sus ideas eran bastante funables, por decir algo. Reconoce que durante estos episodios hirió a personas cercanas causándoles miedo, confusión y dolor, y que llegó a identificarse con símbolos extremadamente destructivos como la esvástica, incluso vendiendo camisetas con ella. Se muestra avergonzado y arrepentido, aclara que no sigue esas ideologías y expresa su cariño hacia la comunidad. También pide disculpas a la comunidad negra, a la que considera la base de su identidad por haberla decepcionado. Ahora, Ye viene a decirnos con el corazón abierto que estuvo maníaco y por eso hizo esas cosas. E incluso para mí, duele ver como en Twitter lo están juzgando y lo están tratando mal por eso. Le dicen que la manía no lo vuelve a uno, pues, cuestionable hasta cierto punto. Pero en realidad no podemos ni medir lo que una persona en un estado de manía va a hacer o creer. En la mente de esa persona todo tiene sentido y todo lo que piensa es real. La manía es algo terrible y que Kanye venga a hablar de su experiencia con ella cambia el panorama. Y es que yo me llego a hacer una pregunta. ¿A ustedes de verdad les importan las personas que sufren de enfermedades mentales? Cuando uno sale del episodio y ve todo lo terrible que hizo, queda un sentimiento de culpa y vergüenza que probablemente lo siga a uno el resto de la vida. Tenemos que respetar los límites que las personas pusieron con nosotros porque no éramos del todo conscientes. Ellos sí estaban conscientes del daño que les generamos. Es nuestra responsabilidad lidiar con las consecuencias de nuestros actos y enfrentar la dura realidad de lo que hicimos. Kanye cuenta que su esposa, Bianca Censori, lo apoyó en todos los puntos y lo incitó a buscar ayuda, incluso en foros de Reddit al darse cuenta que no estaba solo, y critica diagnósticos previos que minimizaron su condición. Reconoce que como figura pública sus palabras tienen impacto global y que durante la manía perdió de vista esa responsabilidad. Parte de aprender a mejorar es aprender a tener responsabilidad del comportamiento que tenemos, y toma mucha madurez reconocer cuando eres problemático, pero también toma mucha fuerza aprender a buscar ayuda y querer mejorar. Incluso podemos decir que ese movimiento de la carta responde en parte a una estrategia de relaciones públicas, lo cual tiene sentido y sería ingenuo negarlo. Viene después de años de declaraciones dañinas, actos profundos, inofensivos y un deterioro del público que afectó tanto su carrera como su credibilidad. Y tiene sentido. Desde esa lectura la carta funciona como un intento de contextualizar, reparar y recuperar control sobre la narrativa. Sin embargo, eso no invalida automáticamente el peso humano del mensaje, porque más allá de la figura pública, la carta pone sobre la mesa algo que rara vez se aborda con esta crudeza: la vivencia interna de un trastorno mental severo. Y ahí es donde el texto trasciende con el cálculo mediático. ¿Cuántas personas con trastorno bipolar, con lesiones cerebrales no diagnosticadas o con diagnósticos erróneos pueden verse reflejadas en esa narrativa? ¿Cuántos pueden sentir, aunque sea por un momento, que no están solos, que no son monstruos, sino son personas enfermas enfrentándose a algo que las supera? Incluso si la motivación fuera limpiar simplemente su imagen y deslindarse de sus acciones, el efecto no deja de ser relevante. Hablar de bipolaridad como una enfermedad grave, potencialmente mortal, desmonta la banalización constante con la que se trata el tema en redes. Los chistes, el "está loco" y el morbo simplemente son muy dañinos para cualquiera.
Ponerle palabras al arrepentimiento, a la vergüenza y a la necesidad de tratamiento pueden servir como espejo y en algunos casos como empujón para que alguien más busque ayuda. Al final, las acciones pueden tener múltiples capas de intención. Relaciones públicas y responsabilidad personal no son puntualmente excluyentes. Esa carta no borra el daño causado y él mismo lo admite, él toma responsabilidad. Pero sí dar un espacio de conversación que normalmente se niega a las personas con trastornos mentales. El derecho a explicar sin justificar, a asumir culpa sin ser reducido únicamente a ella. Y en ese espacio, aunque sea imperfecto, hay acompañamiento real para quienes lo leen. Y ojo que yo otra vez vengo y digo, yo no busco blanquear a Kanye. Nunca debemos blanquear las actitudes de alguien que fue abiertamente discriminatorio, porque eso es injustificable. Sin embargo, considero oportuno resaltar las acciones positivas que él pueda tomar a favor de su vida y sus decisiones. Y mientras estaba scrolleando en Twitter en las tendencias encontré esta frase en portugués que me pareció muy válida para este escenario. O perdão é a limpeza da alma. Y esto sería el video. Buscaba darle visibilidad a esto, noté que no existía un video en español sobre Kanye que no fuera sobre humor, sino sobre reflexión y darle voz a este tipo de hechos. Si estamos para reírnos, también podemos darle voz a lo que también merece voz, porque toda historia merece ser contada. Y bueno, el video de esta semana quería que fuera un poco distinto a los que ya vengo haciendo. Realmente fue un poquito triste investigar esto, pero la verdad necesario para mí, tanto como seguidora de su música y su arte, como persona que activamente participa de la cultura pop, y pienso que estas cosas tienen que tener visibilidad aunque creamos que no son necesarias. Y bueno, eso sería por hoy. Espero que les haya gustado, compartan este video, si están en un stream saluditos a su chat y que les vaya súper bien. Y nos vemos en el siguiente video. Esa soy yo y yo soy Cami. ¡Mua! ¡Hasta luego!